fecha y hora de inicio de la migraña, intensidad del dolor y síntomas asociados. Uno de los factores más frecuentes es el estrés. Aprender a manejarlo a través de técnicas de relajación como meditación, yoga y respiración profunda puede ser muy útil. Hay que tomar en cuenta que algunos alimentos como los quesos curados, chocolate, café, fermentados o edulcorantes artificiales, debido a la presencia de ciertas sustancias químicas y aditivos, puede ser una causa, por lo que es recomendable que si el episodio comienza luego de consumirlo, es mejor evitarlos. Adoptar hábitos saludables, mantener una rutina de sueño regular, no saltarse comidas, priorizar frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras, beber suficiente agua para evitar la deshidratación y ejercicio físico regular. Por otro lado, evitar el uso excesivo de medicamentos. Es importante no excederse. Un médico especialista puede ayudar a tratar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Bueno, vemos este recuento de lo que veníamos conversando sobre la alimentación, sobre los estímulos en los cuales muchas personas pues tienen estos desencadenantes para que un episodio de migraña pueda aparecer, e incluso le preguntábamos a nuestro especialista sobre las crisis de migraña. Eso ya lo vamos a conversar. Adriel Puerta nos sigue acompañando, neurólogo, y nuestro tema del día de hoy principalmente son las migrañas. Y justamente vemos cómo desencadenantes como la alimentación, la mala higiene del sueño pueden ser factores que hagan que aparezca la migraña. Sí, bueno, ya lo dijimos anteriormente. Las crisis, yo le doy algunos datos a los pacientes que la mayoría no lo hacen bien. Cuando ya tienen el diagnóstico de migraña, cuando van a la consulta generalmente no tienen el diagnóstico. Cuando uno lo hace, le dice, bueno, sí se pueden utilizar analgésicos, pero hay formas de usarlo. Entonces se va dependiendo de la intensidad del dolor. Lo primero es que la migraña tiene etapas. Antes del dolor de cabeza, durante el dolor de cabeza y después del dolor de cabeza se producen ciertos cambios a nivel de los vasos y de las neuronas en el cerebro. Y no hay que esperar que el dolor de cabeza llegue a su máxima intensidad. Entonces, lo primero, si el dolor de cabeza y usted sabe que tiene migraña, tiene ese diagnóstico, hay que tomar analgésicos básicos, desde acetaminofén con dosis adecuadas, antiinflamatorios, ibuprofeno, cualquier antiinflamatorio de los que se llaman antiinflamatorios no esteroideos, con dosis adecuadas, pero tomadas al inicio del dolor de cabeza. Porque después que el dolor de cabeza se intensifica, es muy difícil que este va a desaparecer después de la ingesta del medicamento. Hay unos medicamentos especiales que se usan en el caso de las crisis fuertes. En Venezuela tenemos uno de esos que son los triptanes o triptanos, que son unos medicamentos que se utilizan en las crisis intensas que ahora... Antes se decía que había que esperar que el dolor estuviera más intenso, ahora se dice que si ya tiene un dolor moderado o severo, pues ya se pueden utilizar esas medicinas. Sin embargo, tienen contraindicaciones. Los pacientes con migrañas pueden tener comorbilidades, es decir, pueden tener otras enfermedades como hipertensión o tienen más de 50 años, por ejemplo, y no pueden tomar este tipo de medicamentos, por lo cual lo ideal es para usar ese tipo de medicamentos es preferible esperar la recomendación o la evaluación de un especialista que le pueda decir si pueden tomarlos o no. Pero tal vez más importante que las crisis, que por supuesto si la crisis es muy severa hay que acudir a la emergencia para que sea resuelta, más importante que la crisis es la prevención. Todos esos datos que dieron, que yo digo, bueno, ya esta información es bien completa, son importantes, pero hay medicamentos para prevenir. Es muy importante, y lo nombraron ahí, lo voy a decir, yo le digo a los pacientes que tengan una libreta y que anoten esa libretica, anotando la duración del dolor, si el dolor desaparece o no desaparece después de la ingesta del alimento, con qué frecuencia. Sobre todo va a servir para ver la frecuencia. ¿Por qué? Primero, porque la migraña puede tener, dependiendo de la frecuencia, se trata de una manera distinta, y además porque va a saber uno si el paciente está mejor o no. Uno indica medicamentos para prevenir, hay medidas que ya están nombradas, pero hay también medicinas especiales que, indicados por el especialista, pueden reducir la disminución de las crisis, pueden reducir la intensidad de las crisis y pueden hacer que cuando llegue una crisis el paciente responda mejor a la medicación. Y eso redunda en una mejor calidad de vida, porque la migraña deteriora la calidad de vida. Claro, y te afecta en todo lo que estás haciendo. Por lo menos a mí recientemente me dio un episodio de migraña
justamente por no haber dormido correctamente en esa noche, comenzaron a darme los síntomas. Por lo menos en mi caso comienza a dolerme como la parte de los ojos, o sea, es como una de las principales señales que están allí, uno con mayor intensidad que el otro, como es focalizado siempre de un lado de la cabeza, ese con mayor intensidad. Pero por lo menos en mi caso, la parte de las náuseas, poder vomitar, me ayuda también como que a relajar o a salir un poco de la crisis. No sé si es bueno o no, pero en mi caso por lo menos después de eso tomo una ducha y me ayuda bastante a relajar todo eso. Me acuesto con todo apagado y espero que se me pase. Sí, las náuseas, y que no lo había mencionado anteriormente, náuseas o vómitos son también característicos, no están en todos los pacientes, pero es frecuente y es uno de los criterios para el diagnóstico de migraña. Y es clásico, doctor, después que yo vomito se me quita el dolor de cabeza. No siempre es así. No todos los pacientes somos iguales. Sí, hay personas que identifican cosas, eso no tiene una explicación, digamos, científica, una evidencia clara, pero como tú, que dices después de una ducha se quita, hay personas que de repente se ponen paños de agua fría o caliente y mejoran. Me ha tocado colocarme FrioPack. Digamos que eso no tiene explicación. Hay personas que se tocan una arteria que está aquí, que es la temporal, se hacen masaje y mejora el dolor de cabeza. No tiene una explicación científica. Si eso, pues si usted identifica que algo de eso le mejora, pues lo puede hacer, porque eso no tiene riesgo de ningún problema. Pero insisto, aquí lo primordial, lo más importante es hacer diagnóstico para hacer prevención. Yo le pregunto esto porque, por ejemplo, cuando yo estaba mucho más pequeña, en mi casa yo escuchaba que si te dolía la cabeza no te podías bañar, y menos mojarte la cabeza porque te podría dar un derrame cerebral. ¿Mito o realidad? Mito, totalmente mito. O sea, bueno, a mí no me gusta mucho. Yo dije, si era una realidad, he corrido con suerte. Bueno, a mí no me gusta mucho la palabra derrame, pero sí se utiliza, Bueno, pero es una forma coloquial, ¿no? Pero vamos a hablar de ACV, bueno, accidente cerebral, no. Por cierto, sí, algunos pacientes con migraña pudieran tener el riesgo aumentado con la población general de tener ACV, pero cuando se cumplen ciertas condiciones. Una de ellas es la migraña con aura, esa que tiene algo que anuncia que viene el dolor de cabeza, que generalmente son fenómenos visuales o sensitivos, pero que generalmente están combinadas con otras cosas, por ejemplo, hipertensión arterial, hábito de fumar, la combinación hipertensión arterial, hábito de fumar y anticonceptivos orales y migraña con aura es como una bomba de tiempo. O sea, que las mujeres somos las más predispuestas por ponerlas en la parte de anticonceptivos. Sí, pero fíjese que antes uno pensaba que solamente esta era una enfermedad de la mujer por cuestiones hormonales, que sí está relacionado con cuestiones hormonales, de hecho tiende a dar las crisis a veces alrededor de la menstruación. Pero actualmente hay estadísticas de que 18-25% de las mujeres, pero 6-8% de los hombres. O sea que tampoco los hombres están exentos de tener migraña. Y una enfermedad que se calcula en porcentajes, porque las enfermedades generalmente se calculan en tasas por 100.000 habitantes, y una enfermedad que se calcula en porcentaje y que puede llegar hasta un 20% en la mujer y un 6% en los hombres es muy frecuente. Por supuesto. Vamos a irnos a una nueva pausa. Al regreso seguimos hablando mucho más sobre las migrañas. Además nos hablaba de que existe también una cefalea que deben hacerse unos estudios. Vamos a ver qué características tienen al regreso. Ya nos hablaba un poco sobre el tratamiento y vamos a ver si esto es algo que se va a mantener con el paso de los años, va a mantenerse crónico o realmente pueden desaparecer las migrañas. El doctor Puerta nos sigue acompañando, así que activos con las redes sociales, @salud_gb, @ArielaJSalas. Regresamos. Sea su Globovisión Salud, y antes de continuar con nuestra entrevista, vamos a ver qué nos trae el día de hoy nuestro segmento Salud a tu alcance. Hola, mi nombre es Pablo Abrechali y soy residente del cuarto año del posgrado de radiodiagnóstico. Bueno, la resonancia obstétrica es un estudio en el cual nos enfocamos en el feto durante la resonancia magnética con la finalidad de detectar particularmente patologías del tubo neural y además de, por ejemplo, descartar mielomeningocele o Arnold-Chiari. Este estudio tiene particular importancia cuando se va a hacer planificación para algún procedimiento quirúrgico, donde la evaluación de las imágenes se hace en un conjunto con un equipo multidisciplinario con ginecobstetricia y neurocirugía para que podamos aportar los detalles que son importantes al momento de que ellos entren en quirófano y atiendan al paciente.
y darle además la solución o, bueno, el tratamiento adecuado para que este paciente tenga una mejor calidad de vida posterior a este procedimiento. No, es importante conocer que la resonancia magnética, a diferencia de los rayos X y la tomografía, no emite radiaciones ionizantes. Por lo tanto, es un estudio seguro que se puede realizar en una mujer embarazada y no va a tener ninguna repercusión. Este estudio es un estudio que requiere o tiene cierta complejidad en cuanto a que estamos estudiando al feto que se mueve libremente en el útero. Por lo tanto, los técnicos y el equipo de técnicos tiene que estar muy pendientes a la hora de realizar las adquisiciones de estas imágenes y planificar adecuadamente los cortes para tener las mejores imágenes en las secuencias adecuadas. Bueno, este estudio lo realizamos acá en IDACA, en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Y ahora continuamos con esta entrevista. El doctor Adel Puerta nos sigue acompañando, neurólogo, y bueno, le preguntaba que quiénes son esos pacientes que necesitan estudios y además si la migraña, por ejemplo, va a seguir estando presente en nuestras vidas o se puede curar. Muy importante. Fíjate, lo primero es que tengo que decir que dolor de cabeza no es normal. Consigue con mucha frecuencia que en la consulta te dicen, doctor, el dolor de cabeza normal. Es más, el que viene acompañando, yo a la hermana le pregunto porque tiene un componente genético. Mira, ¿usted sufre dolor de cabeza? Sí, el normal. Me da como 3 episodios al mes. Entonces no es normal. Si tiene un dolor de cabeza una vez al mes, ya eso no es un dolor de cabeza normal, entre comillas, y tiene que ser evaluado. Sí, hay datos que uno llama como médico bandera roja. Bandera roja significa, tenga cuidado, aquí hay que hacer estudios. No todos los pacientes necesitan estudios especiales. Por ejemplo, si no hay respuesta al tratamiento, si no hay respuesta a los analgésicos, si aumenta la frecuencia de los dolores de cabeza. Y sobre todo, si el dolor de cabeza se instala en forma brusca, la migraña va aumentando la intensidad progresivamente. Si un dolor de cabeza se instala en forma brusca en 1 hora, principalmente en 1 minuto, eso hay que salir rápidamente a una emergencia para ser evaluado. No es habitual que dolor de cabeza comience después de los 55 años. Si una persona comienza con dolores de cabeza, el promedio de la migraña puede comenzar desde la infancia, niños que sufren de migraña, 4 años de edad, pero el promedio está entre 25 y 55 años. Si una persona comienza a tener dolores de cabeza después de los 55 años, pues esa persona hay que hacerle estudios especiales. Generalmente se hacen estudios de imágenes del cerebro, principalmente resonancia magnética, que es la que más da, a veces con unas técnicas especiales, que por cierto, estas resonancias no las debe pedir el paciente y realizárselas el paciente por su cuenta. A veces llegan a la consulta y uno ve el estudio y ese no es el estudio que había que realizar. La resonancia magnética es un estudio especializado que tiene que pedirlo un especialista. Con respecto a la migraña, bueno, es de origen desconocido. Por las enfermedades que son de origen desconocido no se cura. Se cura una apendicitis, se saca el apéndice y pues ya no va a dar más apendicitis. La migraña no se cura. Sin embargo, es habitual que después, en la mujer, por ejemplo, después que aparece en la menopausia, por cuestiones hormonales, tienden a desaparecer los dolores de cabeza. Y en el hombre también. En el hombre no hay menopausia, pero también hay un proceso que se llama andropausia. Entonces también tienden a desaparecer los dolores de cabeza con la edad. Sin embargo, yo tengo mis pacientes de 70 años que tienen episodios y todavía siguen teniendo episodios de migraña y requieren tratamiento médico. Como dije, el tratamiento médico es para prevenir las crisis y aumentar la calidad de vida de estos pacientes. Por supuesto, eso se puede mantener durante el tiempo, lo importante es tener un buen diagnóstico y también un buen tratamiento. Así es. Porque, por ejemplo, por acá nos escribe Buena Música y nos dice, mi hermana padece de migraña, de tratamiento y bueno, no le funciona siempre, que hay que seguir, yo creo que ir al médico, ¿no? Debe ir al médico y es importante que ahora hay muchos medicamentos. Mira, hace unos años el arsenal de medicamentos para el tratamiento de la migraña era poco, era 1 o 2 medicamentos. Ahora hay muchos, muchos de los cuales en Venezuela los tenemos. Otros no están en Venezuela. Se conoce mucho cómo se produce la migraña, eso lo llamamos los médicos la fisiopatología. No sabemos por qué, pero cómo se produce. Y pues en base a eso hay una serie de medicamentos que se pueden usar ahora. Repito, muchos en Venezuela y otros no, pero bueno, hay personas que pueden tener la capacidad de adquirirlos en otros sitios, ¿no? Doctor, ¿cómo le podemos contactar? Yo trabajo en el Instituto Médico La Floresta en Caracas, que por cierto ahí se hacen ese tipo de estudios, resonancia, tenemos un equipo de neurólogos, y bueno, generalmente yo
solamente recibo mensajes de texto por WhatsApp. Mi número telefónico, lo puedo decir, Sí. 0414-245-8705, y estoy en Instagram en Neurogaleno. Gracias por estar con nosotros el día de Muchas hoy. gracias a ti, Daniela. El doctor Adel Puerta nos estuvo acompañando, quien es médico neurólogo. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos corresponde despedir saludando al doctor Josely Torre, que nos saluda a ambos, y saludo para el Gracias. doctor también. Gracias por estar en sintonía. Nuestras cuentas